Bien, en el ejercicio 1, chicos, tengo el siguiente enunciado. Este ejercicio que vamos a resolver es de transformación de coordenadas vectoriales. Yo les voy a pedir que usted haga una transformación de una coordenada a otra, ¿sí? En la clase anterior yo les había dado coordenadas, tipos de coordenadas, ¿cierto? En este caso, en este ejercicio me pide, según el vector en coordenadas polares, el vector A, que tiene 8 metros, punto y coma, 125 grados, ¿ok? Este vector está en coordenada polar, ¿sí? Encontrar A, las coordenadas rectangulares, B, coordenadas geográficas, C, en función de sus vectores base y D, en función de su módulo unitario. Entonces, como usted observa, aquí yo tengo los siguientes datos. Me da el vector en coordenada polar, que lo voy a poner acá. La coordenada polar me dice que tiene 8 metros de módulo, 8 metros, ¿sí? Punto y coma, 125 grados. Esa es la coordenada polar del vector, ¿sí? En donde yo le explico que el módulo, que también yo le puedo decir radio vector, equivale a 8 metros, ¿sí? Y el ángulo me dice 125 grados. Bien, entonces yo ese vector tengo que graficar obligadamente. Esa es la solución física. Ese vector yo ya lo tengo acá, le vamos a ubicar aquí para que usted pueda ver. De esta forma usted debe graficar para poder entender. Mire, tenemos el módulo, el tamaño del vector, 8 metros. Usted puede ponerle 8 centímetros con su reglita en papel milimetrado. ¿Sí? Grafico un eje X y un eje Y. Coge su graduador, mide 125 grados desde el eje positivo de las X. Pone el vector de 8 metros. En este caso va a ser una escala que me va a decir que un centímetro equivale a un metro y con eso yo ya sé que esto vale 8 metros. ¿Sí? Módulo y ángulo. ¿Sí? Esa es la coordenada polar. El módulo radiovector y el ángulo. ¿Sí? Las incógnitas. El literal A me pide encontrar el vector en coordenadas rectangulares. ¿Yo cómo sé o cómo simbolizo eso? Bueno, vamos a poner un paréntesis desde acá y se simboliza de la siguiente forma. En este caso va a ser la coordenada en X y la coordenada en Y. Vamos a poner aquí una letra A mayúscula porque es el vector A. Aquí va a estar la coordenada en el eje X, punto y coma, un espacio, la coordenada del vector en el eje Y. A mayúscula, eje Y, ¿sí? Miren, así se simboliza la coordenada rectangular del vector A. Ahora, en el literal B me pide encontrar la coordenada geográfica. En la coordenada geográfica tenemos que saber el radio vector. R se simboliza de forma general, punto y coma, el rumbo. Yo lo voy a poner aquí así. El rumbo. Eso es en la coordenada geográfica. ¿Sí? Bien. Recuerde que este radio vector también se le conoce como módulo. Ya lo tenemos acá. El rumbo hay que encontrarlo. Eso lo vamos a hacer. Ahora, en la literal C me dice en función de sus vectores base. ¿Cómo yo simbolizo eso de los vectores base? Va a ser similar a la rectangular. Aquí voy a poner la coordenada en el eje X, el vector A en el eje X, seguido de el vector unitario Y, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Y siempre va a tener una flechita de vector. Pues aquí una I minúscula con una flechita encima, ¿ok? Luego el signo de la coordenada en el eje Y, en este caso yo voy a poner más, si fuera menos pone menos, ¿ok? Para generar yo pongo más. Más que la coordenada en el eje Y, seguido de la letra J, porque es vector unitario, ¿sí? A, la coordenada en el eje Y, un espacio, y ubicamos la letra J. Eso es lo que se diferencia, mire, similar a la rectangular, pero aquí aumenta I y J porque está en función de sus vectores base, ¿ok? I en el eje X y J en el eje Y. Ahora, por último, en el literal D me dice encontrar en función de su módulo y unitario.
el módulo es la misma letra, pero sin la flechita, seguido del vector unitario, que lo vamos a encontrar. Ya vamos a ver un poquito mejor todo esto. El vector unitario del vector A. Entonces yo voy a poner acá una U mayúscula, subíndice, la letra A mayúscula, porque es el vector unitario A, ¿sí? Aquí en el vector unitario ponemos una flechita encima porque es vector unitario, ¿ya? Con eso hemos sacado nuestros datos, nuestras incógnitas y la solución física, ¿ok? Bien, ahora, en el literal A, me pide encontrar las coordenadas rectangulares. Aquí todos estos tres espacios voy a hacer los procesos para encontrar esas coordenadas rectangulares, ¿ok? Muy bien. Entonces, en el eje X, ¿sí? Necesito encontrar mediante una fórmula. La coordenada en el eje X, ¿sí? Tiene la fórmula que va a ser igual al módulo multiplicado por el coseno del ángulo. Eso lo sabemos por trigonometría. El coseno del ángulo que se va a simbolizar con la letra griega teta. ¿Ok? Bien, entonces luego de plantear la fórmula que la coordenada en el eje X va a ser el módulo que multiplica el coseno del ángulo, yo voy acá y reemplazo esos datos. Vamos a utilizar dos paréntesis porque es multiplicación. El módulo A, que vale 8 metros, multiplicado el coseno del ángulo. El coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Este del vector. 125 grados, el que lo tengo acá. ¿Sí? 125 grados. Ahora hacemos esa multiplicación en nuestra calculadora. ¿Sí? Entonces aquí ponemos 8 que multiplica al coseno de 125 grados. Miren cómo yo ubico aquí en mi calculadora. Cierro paréntesis, un igual, y me sale que esa componente en el eje X va a ser de menos 4,588. Redondeamos a dos decimales. Como esta tercera cantidad es mayor o igual que 5, este anterior, ¿sí? Sube una cifra. Sería menos 4,59, redondeado a dos decimales. ¿Ok? Entonces eso ubicamos acá. Menos 4,59. Mire, aquí tengo metro por grado. El grado es una unidad adimensional, es como que tuviéramos 1. Entonces, metro por 1 da metro, ¿sí? ¿Eso qué significa aquí en mi gráfico? Que la coordenada en el eje X está en el eje negativo. ¿Cuántas unidades? Menos 4,59 unidades. Aquí, esto mide menos 4,59 metros. La componente en el eje X de mi vector A. Ahora, algo similar en el eje Y, pero ahora la fórmula va a cambiar, va a ser el módulo por seno del ángulo, por seno del ángulo, ¿sí? Ubicamos los paréntesis para hacer la multiplicación, el módulo 8 metros por el seno de 125 grados, ¿sí? Calculamos 8 seno, aquí por ejemplo puede poner el por o no puede poner el por, la calculadora le entiende que es una multiplicación. 125, cierro paréntesis, igual, la coordenada es positiva, 8,55. Miren, aquí la tercera cifra no es mayor o igual que 5, por lo tanto este no sube a su inmediato superior y me quedaría 6,55 redondeado a dos decimales, ¿sí? 6,55 metro por grado da metro, como le había mencionado, y hemos encontrado la componente en el eje Y. Ahora acá voy a poner la coordenada rectangular como respuesta. Me quedaría que el vector A en su coordenada rectangular va a ser igual a la coordenada en el eje X, menos 4,59 metros, ¿sí? Este de aquí, vamos a copiar y pegar aquí. Seguido de un punto y coma. Esto es muy importante, ¿sí? Punto y coma. Un espacio seguida la coordenada en el eje Y, 6,55 metros. ¿Sí? Si usted observa aquí, tengo metro y metro. Vamos a sacar esos metros y ubicamos afuera. De esa forma me queda la coordenada rectangular. ¿Ok? Mire, ¿qué significa eso? Que en el eje X va a ser menos 4,59 metros y en el eje Y
6,55 metros. Ya tenemos las componentes de mi vector A, las coordenadas rectangulares. Ahora vamos con el literal B. ¿Qué me pedía el literal B? El literal B me pide encontrar la coordenada geográfica, en donde me dice el radio vector o módulo y el rumbo, ¿sí? Entonces aquí voy a tratar de hacer otra solución física, pero con puntos cardinales, como yo lo tengo acá. Usted hace el mismo vector, pero ahora vamos a utilizar los puntos cardinales norte-sur, este-oeste. Ponemos el módulo, 8 metros, y el ángulo, o sea, la coordenada polar que sacamos antes. Y aquí podemos observar que necesitamos este ángulo que va desde el eje Y, que es norte o sur, hacia donde esté el vector. En este caso, norte-oeste. Este ángulo de aquí lo tengo que hacer con el siguiente proceso. Aquí ese cálculo lo voy a poner acá. Cálculo del ángulo, ¿sí? Lo voy a poner acá con la letra que tengo aquí, ¿sí? Cálculo del ángulo que existe entre el vector, ¿sí? Entre el vector A, ¿hacia dónde? Y el eje norte o sur, si fuera el caso. En este caso es del norte, pero ese es el ángulo de aquí que me va a permitir encontrar el rumbo. Recuerde que la coordenada geográfica es el radio vector y el rumbo, o el módulo y rumbo. Entonces, ¿cómo yo saco ese ángulo? Miren, como cuando nos comemos una pizza. Tengo todo este pedazo, pero solo quiero partir este pedazo para luego compartir con alguien. De este total de 125, ¿sí? ¿Ok? Le resto esta partecita de acá que es 90 grados. Darían, tiene una preguntita. Perdón, profe, estoy mal con el internet. ¿Me puede repetir cómo sacar el rumbo? Ya, eso lo vamos a explicar este momento, ¿sí? Bien, entonces aquí voy a sacar el ángulo de aquí, ¿ok? Este es el ángulo que me va a permitir trabajar con el rumbo. ¿Cómo yo saco? Siempre va a ser el que está en el eje Y hacia donde está el vector. En este caso, el eje norte hacia donde está el vector. Norte-oeste. Entonces aquí, mire, 125, le resto este ángulo recto que es de entre el norte y el este de 90 grados. Entonces aquí yo digo que este ángulo, ¿sí? Va a ser igual a 125 grados menos 90 grados. Usted siempre tiene que identificar con el gráfico, ¿ok? Porque puede ser que el vector no esté aquí en este cuadrante, esté en otro cuadrante. Entonces siempre es necesario el gráfico. Aquí 125 grados menos 90 grados, la respuesta 35 grados. Ahora, ¿cómo me queda el rumbo? El rumbo tiene la siguiente notación. Primero va a norte o sur. En este caso el vector está con el norte, porque está en el segundo cuadrante. Entonces yo pongo la letra norte N mayúscula, un espacio, el ángulo que saqué antes, 35 grados, un espacio, ¿hacia dónde va? Del norte, 35 grados, va hacia el oeste. Ese es el rumbo, ¿sí? Ahora, la coordenada geográfica me dice que debo poner un paréntesis, el radio vector y el rumbo. Entonces aquí me quedaría un paréntesis, el radio vector, que conocemos que es de aquí de 8 metros, que también es el módulo, ¿sí? Punto y coma, el rumbo, que ya lo tengo acá, ¿sí? Ya tengo mi coordenada geográfica. Bien, ahora vamos con los otros literales. Tenemos en función de los vectores base. Para en función de sus vectores base, lo que yo tengo que hacer es coger la coordenada rectangular que ya encontré acá, ¿sí? Y aumentarle un y en el x y un j en el y, ¿ok? Aquí yo tengo que poner así, yo voy a copiar esto, pero va a tener unas dos diferencias.
¿Ok? Encuentre las diferencias, como cuando está jugando con esas imágenes. Primero, aquí debemos tener un paréntesis también, ¿ya? Menos 4,59 un espacio y aumento la coordenada del vector unitario y siempre con una flechita encima, ¿sí? El punto y coma no va aquí. Aquí lo que va es el signo de la coordenada en el eje Y, que es positivo en este caso, ¿ok? Luego 6,55 un espacio, la coordenada en J, con la flechita de vector. Y J minúsculas, chicos, ¿ok? Fuera del paréntesis ubicamos la unidad de medida, que en este caso es metros. No siempre va a dar metro, puede ser metro sobre segundo de velocidad, metro sobre segundo al cuadrado de aceleración, newton de fuerza. Entonces, en este caso, estoy trabajando en metros porque es las magnitudes que estoy trabajando. ¿Ok? Bien. Hemos tenido aquí en función de los vectores base. Ahora, voy a poner en el literal de en función de su módulo y unitario. Antes, yo tengo que encontrar el vector unitario. Yo tengo esta fórmula para calcular el vector unitario. Me dice que el vector unitario, en este caso del vector A, va a ser el vector A, ¿sí? Dividido para el módulo. ¿Qué coordenada cojo? Recomendación, coja vectores base, ¿ok? Entonces aquí ubico eso que tengo en la fórmula, ¿ok? Voy a tener un numerador y un denominador. En el numerador me dice el vector A. Como yo le acabo de indicar, vamos a poner esa coordenada en vectores base, ¿sí? Dividido para el módulo, 8 metros. ¿Ok? Como esto es un proceso, vamos a ponerle con color azul todo. ¿Sí? Ahora yo voy a descomponer esto. ¿Cómo yo descompongo esto? El 8 metros se va a distribuir tanto para la coordenada en Y como la coordenada en J. ¿Sí? Esto es simplemente para que usted entienda el proceso. Entonces aquí yo voy a ubicar menos 4,59. Voy a copiarlo de acá arriba. Dividido para 8. ¿Ok? ¿Sí? Seguido de la letra I. Entonces eso yo puedo cogerlo de acá, copiarlo y ponerlo acá. Luego tengo el signo más y se distribuye para la coordenada en J. Similar. 6,55 dividido para 8. La coordenada en el vector unitario J. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa con el metro? Si usted observa, tengo metro aquí en el numerador. Se simplifica con este metro del denominador. Y las unidades ya no las pongo, porque es un vector unitario. ¿Ok? El vector unitario no tiene unidad de medida. Va a tener su coordenada en el eje Y y la coordenada en el eje J. Aquí yo cojo la calculadora y digo, a ver, menos 4,59 dividido para 8. Eso es lo que tengo aquí, ¿cierto? Me sale esa fracción. Yo puedo prestar este teclita para ponerle en decimal. Si usted tiene configurada su calculadora para que le den decimal, le da directo. Si es que no, tiene que aplastar esta tecla de aquí para que cambie de fracción a decimal. Menos 0,57. Mira, aquí el tercer número no es mayor o igual que 5, por lo tanto este 7 se mantiene. Redondeado a dos decimales, menos 0,57. Menos 0,57. La coordenada en el eje Y. Luego tengo más, ¿ok? 6,55 dividido para 8. 6,55, aquí vamos a ponerle diferente. 6,55 entre 8. Es lo mismo que poner el dividido, ¿sí? 0,818. ¿Qué significa este 0,818? Mire, 0,82 sería aquí. 0,82. A ver, entonces acá pongo 0,82, seguido de la coordenada en
J. Usted puede ponerle con dos decimales, pero en el vector unitario debemos de entender algo, que si yo saco el módulo de este vector, o sea, con teorema de Pitágoras, siempre me va a dar 1. Entonces se recomienda trabajar con tres decimales. Aquí el tercer decimal era 4 y aquí el tercer decimal era 81,9. Cuando yo tengo más decimales, la respuesta se hace con menos porcentaje de error. ¿Ok? Más precisa se podría decir, entre comillas, la respuesta. Ya tengo aquí mi vector unitario. Ahora, en función de su módulo y unitario, me dice que ponga el módulo, que es 8 metros, un paréntesis, ¿ok? Y el vector unitario, que ya lo tengo acá, copio y lo pongo acá. Ya tengo en función de su módulo y unitario. Entonces aquí ya puedo ubicar todas las respuestas. Miren, las respuestas yo la puedo simplificar de esta manera. Miren, que este vector en coordenada polar 8 metros sobre 125 grados, aquí es punto y coma, también es 8 metros, punto y coma, norte 35 grados oeste en coordenada geográfica. En coordenada rectangular, menos 4,59, punto y coma, 6,55 metros. En función de sus vectores unitarios, menos 4,59 y más 6,55 j metros. Y en función de su módulo unitario, 8 metros, menos 0,574 y más 0,819 j. ¿Sí? Tal vez alguna preguntita respecto a este ejercicio, chicos. César, tiene una preguntita, te escucho. No, profe, no es una preguntita. Puede ponerle un ratito más abajo, profe, para seguir haciendo. Seguir haciendo. ¿Cómo? No te entiendo. Ya luego les doy el chance para que... Para ver la fórmula de la última parte, profe. De literal C. Ay, literal D, profe, perdón. Ya, Literal D. ya les doy chance para que saquen una capturita de pantalla o una fotito para que tengan, ¿ok? Bien, vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 me dice el siguiente enunciado, un poquito diferente. Vamos a hacer una partecita y luego usted va a complementar en su cuaderno. Me dice transformar el vector b menos 4, punto y coma, menos 8 metros sobre segundo. En este caso, este vector tiene una magnitud que es la velocidad, metros sobre segundo. A lo siguiente, literal A, que transforma en función de los vectores base. B, coordenadas polares. C, coordenadas geográficas. Y D, en función de su módulo unitario. Miren, entonces aquí tenemos los siguientes datos. Tenemos la coordenada rectangular. ¿Ok? Me dice que tiene menos 4 en el eje X, punto y coma, un espacio, menos 8, y afuera del paréntesis un espacio y ponemos la unidad de medida, metros sobre segundo. Ese es el dato que me da. Eso significa que esa coordenada del vector B en el eje X me dice que es menos 4 metros sobre segundo, ¿sí? Y la coordenada en Y, menos 8 metros sobre segundo, ¿sí? Esos son los datos que me da el ejercicio. Miren, entonces con eso cojo y digo, a ver, ¿cuáles son las incógnitas? Tengo que encontrar los vectores unitarios, la coordenada polar, el módulo y el ángulo, la coordenada geográfica, el módulo y el rumbo, y en función de sus módulo y vector unitario, ¿ok? El gráfico del ejercicio es el siguiente. Aquí lo tengo. Ese es el gráfico del ejercicio. Miren, en este caso está el vector en el tercer cuadrante porque tengo la coordenada en X negativa y la coordenada en Y negativa. Aquí tengo el gráfico. Menos 4 en X, menos 8 en Y. ¿Ok? Trazo el vector B y aquí tengo un ángulo que es el de la coordenada polar y tengo este otro ángulo que me va a permitir encontrar la coordenada, el ángulo de este triángulo rectángulo. Y luego tengo que identificar el ángulo
desde el eje X, que va a ser para la polar. Bien, entonces vamos a hacer ese proceso para la coordenada polar, ¿sí? En mi coordenada polar, yo necesito el módulo y el ángulo. Vamos a hacer el cálculo para encontrar el módulo, que también lo conocemos como radio vector. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué fórmula? El teorema de Pitágoras. En este caso, la hipotenusa al cuadrado, o sea, este valor, este vector de aquí va a ser la hipotenusa. B al cuadrado es igual a ¿qué? Si es que yo cojo este triángulo rectángulo, la coordenada en X es BX y la coordenada en Y es BY. Esta partecita de aquí que usted está observando es igual a esta partecita de acá que es BY. Entonces, yo tengo que decir lo siguiente, que BX al cuadrado, ¿sí? Y voy a poner aquí, a ver, esto elevado al cuadrado. La coordenada de B en el eje X elevado al cuadrado, más la coordenada en el eje Y elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a copiar esto y le vamos a cambiar el X por el Y. Miren, ¿qué significa esto? Este triángulo rectángulo de aquí me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Que esto de aquí viene a ser lo mismo que acá, la coordenada en el eje Y. Eso es lo que he planteado aquí. Ahora, yo tengo que saber algo. Yo quiero encontrar el módulo del vector, o sea, esta B. ¿Cómo lo despejo? Yo tengo que saber que tengo que despejar con todo lo que ya conocemos en la clase de despeje de variables en una fórmula, ¿no es cierto? Entonces aquí me queda exactamente lo mismo, pero aquí tenemos que despejar esa B. Para poder despejar, ¿sí? Yo elevo al cuadrado ambos lados de la igualdad. Entonces, esto que esté elevado al cuadrado, elevo raíz cuadrada, o pongo raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Al lado izquierdo y todo lo que está al lado derecho. ¿Sí? Se simplifica aquí B. Me queda simplemente que este raíz cuadrada con el cuadrado se me simplifica o se cancela también se dice. Y esto de acá me quedaría igualito acá. Yo lo copio y lo pongo acá. ¿Sí? Ahora, esta coordenada de B en el eje X, yo ya le puedo decir lo que vale. Y esta coordenada en el eje Y, ya le puedo decir lo que vale. ¿Ok? Entonces aquí voy a valerme por paréntesis para no poder, no equivocarme. Voy a poner entre paréntesis. ¿Cuánto vale la coordenada del vector B en el eje X? Aquí lo tengo. Menos 4 metros sobre segundo en los datos. ¿Cuánto vale la coordenada en el eje Y? Menos 8 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo yo encuentro esa respuesta? Con la calculadora. ¿Sí? Con la calculadora. Ya. Entonces, ¿cómo yo encuentro esto? A ver, cojo, pongo raíz cuadrada y digo, a ver, un paréntesis menos 4, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Sí? Más otro paréntesis menos 8, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Igual, aplasto para que me den en decimal. 8,94 vendría a ser la respuesta. 8,94. ¿Qué unidad de medida? Si usted observa aquí, estoy sumando metros sobre segundo con metros sobre segundo. Como es una suma, me queda en metros sobre segundo. Como está elevado al cuadrado, me quedaría metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Como todo está elevado a la raíz, ese cuadrado, esos cuadrados, tanto numerador como denominador, se simplifican con la raíz y simplemente me queda metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Sí? Ya tengo el módulo del vector. Ahora, ¿cómo encuentro el ángulo? Aquí en el gráfico voy a encontrar este ángulo θ sub 1, ¿ok? Para luego encontrar el ángulo polar, que es simplemente θ. Tangente del ángulo θ sub 1 es igual al tangente por definición es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, la coordenada en Y dividido para la coordenada en X. ¿Ok? Ya termino, ya es hora, pero denme unos 2 minutitos, ya terminamos.
Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Pongo una fracción, aquí un subíndice, la coordenada del vector B en el eje Y dividido para la coordenada del vector B en el eje X, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Mire, este ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que viene a ser lo mismo que el vector en Y, dividido para el cateto adyacente, el cateto o lado que está al lado del ángulo, por eso es adyacente, que está al ladito, dividido para BX, ¿ok? Bien, ahora este tangente, si usted observa, es como que estuviera multiplicando, pasa al otro lado con tangente a la menos 1. Entonces, aquí el ángulo θ sub 1, ¿ok? Va a ser igual a tangente a la menos 1, que ya le voy a poner en la calculadora eso. Tangente a la menos 1 de, voy a utilizar paréntesis, una fracción, ¿ok? BY sobre BX. Estoy como despejando. BY sobre BX. B en el eje Y B en el eje X. ¿Sí? Ahora reemplazo los datos. Denme 2 minutitos y ya termino. Vamos a reemplazar los datos. Θ sub 1 va a ser igual a tangente a la menos 1. ¿Sí? Abro un paréntesis, pongo la fracción. ¿Y cuánto vale BY? Aquí tengo. Menos 8 metros sobre segundo dividido para la coordenada en el eje X. Menos 4 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Espérense un segundito nada más, por favor. Ya. Entonces, aquí ¿cómo pongo en la calculadora? El ángulo θ sub 1, ¿sí? Esto pongo en la calculadora así, verán. Aplasto Shift, ¿ok? Tangente y me sale tangente a la menos 1, ¿sí? Aquí pongo en forma de fracción, menos 8, menos 4 abajo, ¿sí? Afuera cierro el paréntesis y obtengo el ángulo que es de 63,43 grados. 63,43 grados. Ya tengo. Entonces, este ángulo es θ sub 1. ¿Cómo yo le calculo el θ total? De antemano sabemos que de aquí hasta acá es 180 grados, ¿ok? Si yo cojo 180 grados y le sumo este ángulo θ sub 1, encuentro el ángulo polar, ¿ok? Que va desde el eje positivo X en sentido antihorario. Por lo tanto, 180 grados más el ángulo que encontramos, que es de 63,43 grados. Con ello encuentro el ángulo polar, que es para la coordenada polar, que como resultado de esa suma me da 243,43 grados. Ahora vamos a poner acá en módulo unitario. El módulo que valía 8,94, ¿sí? Metros sobre segundo y el ángulo 243,43. Y con eso hemos puesto acá nuestra respuesta. Ahora, yo les invito a que usted haga solito lo demás. Ya tengo el literal A, que pasé de este rectangular a polar. Quiero que usted haga fusión de sus vectores base, ¿ok? Quiero que lo ponga en coordenada geográfica y en función de su módulo unitario. Con eso hemos terminado, chicos. A ver.